Hoy toca salirnos un poco de lo habitual, porque hoy no os voy a hablar de libros, ni físicos, ni en Kindle, ni en audiolibro. Hoy os quiero hablar de podcast, porque seguro que escucháis algún podcast. O si no escucháis ninguno, estoy convencida de que tenéis algún amigo o amiga que tiene uno favorito, o algún compañero de trabajo o familiar que os ha recomendado uno que no os podéis perder. El caso es que el podcast es un formato que se ha puesto muy de moda y hay muchísimos interesantes. La verdad es que con formatos nuevos yo personalmente soy bastante reacia y con el podcast me costó un poco. Sobre todo por el hecho de que fuera solo audio, porque depende de lo que esté escuchando me desconcentro muy fácilmente. Así que la adaptación fue progresiva, vamos a decirlo así. Eso sí, una vez encontré podcasts que me gustaron, ya no hubo marcha atrás. Por eso hoy os quiero hablar de 8 podcasts que necesitas escuchar ya. Y quiero empezar con uno de los primeros que descubrí. Estirando el chicle, de Carolina Iglesias y Victoria Martín. Descubrí el chicle hace un par de años y la verdad es que desde entonces he seguido y escuchado los programas casi todas las semanas. Es cierto que ha habido temporadas que mi obsesión ha sido un poco menos fuerte, pero también es cierto que luego me ha tocado ponerme al día y me he visto 5 o 6 programas de golpe, así que la cosa va un poco así. Siempre están ahí. El programa en sí tiene un formato bastante sencillo. Carolina y Victoria son las dos presentadoras y siempre tienen a una invitada o varias con las que hablan de un tema concreto. Ser adultas, ser de pueblo, campamentos de verano, mujeres que mandan, racismo. Las temáticas son súper variadas, pero siempre están tratadas desde el punto de vista de la mujer, porque sí, es un programa hecho por mujeres en el que solo hay invitadas mujeres. Con ellas he aprendido, me he reído, he llorado y me he entretenido muchísimo. Así que ahí queda mi primera recomendación. Y si solo tenéis que ver o solo queréis ver un único programa de Estirando el Chicle, os recomiendo que veáis el que hicieron con sus madres porque es increíble. Las podéis encontrar los miércoles en Podimo y el domingo en el resto de plataformas y también en YouTube, porque este podcast está en versión audio y también en vídeo. Otro podcast que os quiero recomendar es Tenía la duda, de Judith Tiral, que es una creadora que sigo desde hace bastante tiempo y que ha cambiado un poco su contenido de viajes que hacía antes por uno en el que se dedica a resolver las dudas que a ella le surgen a través de entrevistas con personas de todo tipo. Ahí entra el podcast, en el que resuelve preguntas de lo más diversas gracias a sus invitados. Preguntas como: ¿cuál es el último sentido que perdemos al morir? ¿Qué ven las personas ciegas cuando sueñan? O ¿por qué no pudimos domesticar a las cebras? Es que es increíble esta chica, la adoro. Judith es una creadora súper diferente, con la que he aprendido todo tipo de cosas. Además, transmite muy buen rollo y siempre empatiza muchísimo con las personas a las que entrevista, por lo que te quedas siempre con un muy buen sabor de boca cuando las terminas. Este podcast de Judith está en exclusiva en Podimo, aunque es cierto que a veces cuelga trocitos pequeños en el resto de sus redes sociales como YouTube o Instagram, así que ahí podéis ver un poquito si os interesa y luego ya pues os vais a Podimo y escucháis el resto. Que por cierto, no patrocinan este vídeo, pero si queréis probar Podimo de forma gratuita durante 60 días, pues yo os dejo un link en la descripción y por aquí arriba para que podáis probarlo y echar un ojo, porque además de podcast en exclusiva tienen audiolibros. Así que yo os lo dejo ahí para que vosotros probéis 2 meses gratis, luego podéis cancelar, no os cobran nada y ahí pues ya veis si os gustan estos podcasts que os acabo de recomendar. Tengo un pelo en la cara, bastante increíble. Y seguimos con esta lista de podcasts con más mujeres increíbles que me hacen muy feliz cada vez que sacan un nuevo episodio de su podcast. Y es que Andrea Compton y Lala Chus tienen un podcast que, si como yo sois millennials, os encantará y que se llama Cuarto Millennial. Básicamente es un espacio en el que hablan de todo lo que fue nuestra infancia y adolescencia. Música, películas, series, revistas, juegos, todo lo que se os pueda ocurrir. Y para ello invitan a otros millennials de lo más conocidos para comentar con ellos un tema por episodio en esa habitación o cuarto millennial. Este podcast, por lo menos para mí, es nostalgia en estado puro y me hace recordar muchísimas cosas
de cuando era más pequeña. Cosas que nos habían hecho felices a muchos de nosotros y que o ya no recordamos o hace mucho tiempo que dejamos atrás. Lo podéis encontrar en exclusiva en Spotify y además de escucharlo podéis verlo porque está grabado en formato vídeo. Os aseguro que la experiencia mejora muchísimo si podéis ver de lo que van hablando y todas las referencias que utilizan en cada programa. El siguiente podcast del que os quería hablar hoy es un poco distinto a todos los anteriores que os he contado y es el podcast de Cristina Mitre. Cristina Mitre es periodista y escritora y hace ya algunos años que es la conductora de su propio podcast, que además fue uno de los primeros que descubrí y a uno de los primeros a los que me enganché fuerte. En él, Cristina invita a todo tipo de expertos con los que habla de temas como la salud capilar, el cuidado facial, la menopausia, las migrañas o la salud financiera. Y os puedo asegurar que son entrevistas en profundidad. Así que lo más probable es que no os quede ni una duda al terminar de escuchar cada episodio. Con ella he aprendido muchísimo y os puedo asegurar que es una de las creadoras de podcast que más me ha aportado más allá del entretenimiento. Cada entrevista es como un curso express del tema que trata y acerca cuestiones realmente complejas a personas que quizá no tienen por qué saber nada del tema y eso es increíble. Además de este podcast que está en abierto disponible en las principales plataformas de audio, acaba de lanzar otro con un podcast en exclusiva que se llama Mujeres que corren, de estilo mucho más narrativo, pero que también tiene una pinta increíble. Yo por lo poco que he visto y que he escuchado algunos fragmentos de los primeros episodios, os puedo decir que lo más probable es que también me enganche. Y de los podcasts en español pasamos a los podcasts en inglés. La verdad es que escucho bastantes en inglés y si os interesa el formato creo que os encantarán. Además de que todos tienen la opción de audio y de vídeo. Los 4 podcasts que os quiero recomendar están presentados por creadores que tienen mucho que aportar, que conocen muy bien a su público y que hacen entrevistas muy distintas unos de otros, aunque el formato de podcast sea muy similar. En todos los casos son podcasts en los que normalmente hay un único invitado, con el que mantienen una conversación en profundidad, ya sea para conocer más sobre un tema concreto o para hablar más con el invitado sobre él y su experiencia vital, proyectos y demás. El primero de ellos es Impact Theory con Tom Bilyeu, que no sé si se pronuncia Bilyeu, pues no lo sé, la verdad, yo digo Bilyeu. Un podcast que tiene un poco formato de entrevista de talk show, tanto por cómo se estructura como por el espacio en el que tiene lugar la entrevista. Bilyeu es cofundador de Quest Nutrition y se dedica a crear contenido sobre emprendimiento, desarrollo personal y estilo de vida. En su podcast tiene tanto episodios con invitados como episodios en los que él se dirige directamente a la audiencia para hablar de temas como la inteligencia artificial, las rutinas y los hábitos o las relaciones de pareja. Otro podcast que suelo escuchar y que me parece interesante es el de Jay Shetty, autor de los libros Piensa como un monje y Las 8 reglas del amor. Shetty se ha convertido en un auténtico fenómeno en cuanto a contenido sobre desarrollo personal en los últimos años y tiene un podcast en el que se mezclan expertos, celebridades y personas famosas y su mujer Radi, que aparece cada cierto tiempo para mantener conversaciones con él sobre temas de pareja. Normalmente. Una de las conversaciones que más me gustó de su podcast es una que tuvo con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, en la que hablan sobre el éxito y las preconcepciones que todos tenemos sobre él. Así que si solo queréis ver un episodio de este podcast para ver si os podría encajar, yo os recomiendo muchísimo que sea ese. Siguiendo con las recomendaciones, le toca el turno a Deep Dive with Ali Abdaal, que está capitaneado por Ali Abdaal, uno de los youtubers sobre productividad que más ha explotado en los últimos años junto a otros como Matt Diavela y Nathaniel Drew. Deep Dive es quizá el podcast con el que soy menos consistente, porque hay muchos invitados que no me interesan especialmente. Pero cuando algún tema me encaja, disfruto muchísimo con las entrevistas y con todas las cosas que se tratan en cada episodio. Es quizá también el podcast con los invitados más desconocidos, por lo menos para mí, y eso me parece realmente interesante, porque hay otros podcasts de los que os he hablado que parece que tienen a las mismas personas más o menos a la vez, por lo que puede saturar un poco. Por eso creo que es interesante, porque además algunos de los temas que trata no los encuentro en otros podcasts, por lo que los afronto con muchísimas más ganas. Uno de los episodios que más me han gustado es en el que Ali Abdaal habla con el youtuber de tecnología Marques Brownlee o MKBHD,
PhD. Es una conversación increíble y se nota que son dos personas que disfrutan muchísimo de lo que hacen. Así que si creáis contenido o queréis hacerlo, no os la podéis perder. Y por último, pero no menos importante, está quizá el podcast que más estoy escuchando en los últimos meses y que más me está gustando. Porque visualmente es un portento y porque el presentador es increíble. Y el podcast es The Diary of a CEO. Este podcast tiene un formato fijo muy sencillo. Mismo fondo, sin mucho artificio y dos personas conversando. Una es el invitado y la otra es Steven Bartlett, emprendedor e inversor responsable del podcast. A diferencia de Deep Dive, The Diary of a CEO es quizá el podcast con personas más conocidas que hay ahora mismo. Y es que por él han pasado actores como Cole Sprouse o Maisie Williams, cantantes como Lewis Capaldi o Jessie J o empresarios como Richard Branson. Además de perfiles conocidos, por el podcast también han pasado expertos de todo tipo de campos y emprendedores con historias increíbles. Así que la mezcla de personas que se han sentado a hablar con Bartlett es de lo más diversa. Creo que más allá de los invitados, que son una parte importante, la persona que conduce el podcast es básica. Y en este caso, Steven Bartlett es increíble. Bartlett ha aprendido muchísimo en los últimos años y ha mejorado mucho en sus interacciones con los invitados. Si veis entrevistas más antiguas y alguna de las últimas, es fácil darse cuenta. Pocas veces he visto a alguien manejar los silencios como lo hace él. El espacio que deja a los invitados para que se expresen, para que piensen y luego puedan articular lo que quieren decir sin prisa. Just to prepare for the podcast. Just kidding. No, I have major ADD. ADD. But they diagnosed me as a kid and I was like, no, this is mind control. Es una auténtica maravilla y por eso disfruto muchísimo de sus episodios del podcast. ¿Cuántas veces habré dicho podcast y aún no he acabado el vídeo? Chupito. Bueno, aquí os he dejado 8 podcasts que a mí me gustan mucho, pero hay muchísimos más. Así que ahora quiero que me dejéis en comentarios cuál es vuestro favorito. Y si os ha gustado el vídeo, acordaos de dejar por aquí un like y de suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Muchas gracias y os veo en el próximo. ¡Adiós! ¡Mua!